onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy estoy en el evento más importante de cerveza del mundo. Así es, señoras y señores, me encuentro en el Oktoberfest aquí en Múnich, Alemania. Como saben, esta fiesta reúne cada año a millones de personas de todo el planeta, todas con un mismo objetivo, que es disfrutar la tradición bávara, la comida, la música y, por supuesto, como es de esperarse, la cerveza. Así que acompáñenme porque les voy a mostrar un poco de la historia de este lugar, las tradiciones, datos curiosos y, por supuesto, mi experiencia aquí en el Oktoberfest. Comencemos con un poco de historia de este lugar. El Oktoberfest tiene más de 200 años de historia. Todo comenzó el 12 de octubre de 1810, cuando se celebró la boda del príncipe heredero Ludwig de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen. Y para festejarlo, organizaron una gran fiesta aquí en un prado justo en Múnich, al que llamaron Theresienwiese en honor a la princesa. En este evento hubo carreras de caballos, música, comida, y el evento gustó muchísimo a la gente, que de hecho decidieron repetirlo al año siguiente, y así es como nace el Oktoberfest. Y bueno, gente, con el paso del tiempo la fiesta se fue transformando y dejó de ser una simple celebración de boda y se convirtió en una fiesta popular. A lo largo de los siglos XIX y XX se fueron añadiendo a esta celebración las famosas carpas de cerveza, atracciones, juegos y muchas otras cosas más. Y por supuesto no puede faltar la cerveza, que es el corazón y la razón de este gran evento. Actualmente el Oktoberfest dura poco más de 2 semanas, que de hecho comienza en septiembre y se acaba en la primera semana de octubre. Es el festival popular más importante de todo el mundo, que de hecho reúne a visitantes de todo el planeta, y eso lo convierte en el evento más icónico de Alemania. Como pueden ver, hoy el Oktoberfest es un festival más allá de la cerveza, pero cada año llegan entre 6 y 7 millones de visitantes a este festival y se sirven más de 7 millones de litros de cerveza. Lo especial y lo interesante es que solo se permite que se sirva cerveza producida aquí en Múnich y que cumple con la famosa Ley de Pureza Bávara de 1516, que establece que la cerveza solo debe hacerse con agua, lúpulo, malta. Las carpas de cerveza son enormes, algunas llegan a tener capacidad para más de 10,000 personas. Cada carpa tiene su propio ambiente, su propia banda musical y su propio estilo de comida. Y por cierto, también como dato importante, cada carpa tiene su propia marca de cerveza. Es decir, que por ejemplo, en esta carpa que vemos aquí justo detrás de mí está la cervecería Augustina, que es una marca muy tradicional de aquí de Múnich. Y aquí no solo vienes a beber, también vienes a cantar, a bailar y a convivir con personas de todas partes del mundo. Y si eres extranjero, no te preocupes, no importa si no hablas alemán, siempre habrá una cerveza que puedes compartir con alguien aquí en el Oktoberfest. Uno de los puntos más importantes del Oktoberfest es la comida. Y bueno, si vienes al Oktoberfest tienes que probar el famoso pollo asado, el codillo de cerdo, tienes que también probar los bretzels, los famosos bretzels gigantescos que hay aquí. Y bueno, si tienes ganas también puedes probar las salchichas blancas o Weisswurst, que son muy típicas de las regiones de Baviera. Y bueno, si tienes también ganas de algo dulce, puedes probar los famosos Lebkuchenherzen, que son galletas de jengibre que tienen muchas veces frases escritas. Así que bueno, ese es un poco el tema de gastronomía aquí en el Oktoberfest, recomendado si vienes a este lugar. Y bueno, como dato curioso,
Algo muy interesante de aquí del Oktoberfest es que la cerveza del festival, la Fespia, tiene un porcentaje o graduación de alcohol más alto que la cerveza normal. ¿Eso qué quiere decir? Que la cerveza te pega mucho más rápido, te pones pedo mucho más rápido, así que como recomendación es bueno acompañarla con comida. Y bueno, un dato interesante por si llegas a venir. Señoras y señores, obviamente tenía que probar la famosa y típica salchicha blanca aquí del Oktoberfest. Como ven, pues es una salchicha blanca con mostaza y pan. Vamos a probar la salchicha sin albur. Brutal, muy rica. Ay. Bueno, gente, y por este pedacito de pan con salchicha pagué 6,50 €. La verdad es que lo vale, está muy bien la porción, muy rico. Y eso, si vienen al Oktoberfest también les recomiendo mucho probar toda la comida que hay. Espero tener oportunidad de probar más cosas, pero eso, muy bien, la Weisswurst. Hay muchas curiosidades que hacen el Oktoberfest un festival único. Por ejemplo, el Oktoberfest no inicia cuando se abre la primera carpa, sino que inicia cuando el alcalde de Múnich abre por primera vez el primer barril de cerveza del Oktoberfest. En ese momento el alcalde grita "O Saft ist", en alemán, que significa "ya está abierto", proveniente del dialecto bávaro. Y es ahí, justo en ese momento, en el que da por iniciado el Oktoberfest. Otra curiosidad es que aquí en el Oktoberfest se encuentra una carpa llamada Oidevisen, que se encuentra justamente detrás de mí, que traducido significa la pradera vieja. Es como una versión más tranquila, más tradicional del Oktoberfest, en donde se dice que puedes experimentar cómo era la festividad anteriormente, con un ambiente muchísimo más tranquilo y más familiar. Y aunque la mayoría piensa que venir al Oktoberfest es solo tomar cerveza, aquí también puedes encontrar juegos mecánicos, tiendas de souvenirs, desfiles, música en vivo, y no todo es alcohol. En resumen, es literalmente un parque de diversiones gigante que se mezcla con tradición y cultura. Y bueno, gente, seguramente ya se dieron cuenta en algunas tomas, aquí en el Oktoberfest se utiliza un vestido, una vestimenta típica tradicional de aquí de Bayern, que es, en el caso de las mujeres, el Dirndl, que es este vestido que tiene un moño en la cintura. Dependiendo del lugar del moño puede tener 3 significados. El lado izquierdo es que la mujer está soltera, está abierta a buscar una relación. Del lado derecho es que la mujer está en una relación o casada, y cuando lo utilizan en la parte de atrás es que la mujer es viuda, o incluso también en restaurantes los vas a encontrar en la parte de atrás en las meseras, porque pues están trabajando y no quieren ser molestadas. En el caso de los hombres, la vestimenta que utilizan es el famoso Lederhose, o pantalón de cuero, y utilizan también en conjunto con una camisa blanca, normalmente a cuadros, aunque también pueden encontrar muchísimas variaciones de colores, de bordados, los cuales, de acuerdo en un tour que realicé, pues no tienen ningún significado. También van acompañados de unos calcetines o calcetas largas y unos zapatos que se abrochan de costado. Si algún día planean venir al Oktoberfest, les voy a dar algunos consejos que les pueden ayudar. Consejo número 1, llegar temprano. Si no tienen una reservación en una de las carpas, va a ser muy difícil encontrar un sitio para sentarse y poder beber, así que eso, llegar temprano, puede ser crucial para tener lugar. Consejo número 2, traigan o carguen efectivo, porque muchos de los lugares aquí en el Oktoberfest no aceptan tarjeta. Y por cierto, si encuentran lugar en una carpa, es importante dejarle tip al camarero, porque si no, no regresará. Número 3, no intenten robarse o llevarse los tarros de cerveza, porque además de que hay puntos de control, si lo intentan y si los cachan, los van a multar. Número 4, el tema de la vestimenta para muchos puede ser muy importante, pero no se preocupen. Si no tienen un Lederhose o Dirndl en el caso de las mujeres, pueden venir con ropa normal, no hay ningún problema.
Bueno, y así como también menciono las partes cool o las cosas chidas del evento, también hay que mencionar las cosas no tan chidas. Si vienes al Oktoberfest te vas a encontrar con muchísima gente ebria. De hecho, vomitaron justo al lado de nosotros. También huele mucho a pis en muchos lugares. Vas a encontrar a mucha gente borracha que incluso te va a estar quizás molestando. Las mujeres lo pasan un poquito peor, porque muchos hombres se ponen muy pesados, así que bueno, eso también sucede. Mucha basura, mucho cochinero, pero bueno, como menciono, son cosas que hay que hablar, hay cosas que hay que decir también del Oktoberfest, pero no deja de ser una celebración, un festival muy interesante. Bueno, hablando del Oktoberfest, me gustaría muchísimo aclarar una cosa. El Oktoberfest es originalmente de Bayern, del estado federado de Bayern, y en específico la festividad original se celebra en Múnich. Es verdad que el Oktoberfest o estos festivales los puedes encontrar en muchas ciudades en esta época en Alemania, pero el original es aquí en Múnich. Así que con esto podemos decir que el resto de Alemania realmente no está tan ligado a esta festividad y que realmente quienes festejan el Oktoberfest son los de Bayern o las personas de aquí de Múnich. El Oktoberfest es más que una fiesta, es historia, es tradición, es cultura y sobre todo convivencia. Aquí conviven familias, amigos y personas de todo el mundo en un mismo lugar, compartiendo cerveza, música y comida. Es una experiencia única que vale muchísimo la pena vivirla por lo menos una vez en la vida. Así que bueno, amigos y amigas, esto es todo por el video del Oktoberfest. Déjenme en los comentarios si a ustedes les gustaría venir a esta festividad, qué les gustaría probar. Recuerden suscribirse al canal porque se vienen más videos. Así que bueno, nos vemos en 2 semanitas como es de costumbre. Auf Wiedersehen.